Sean todos bienvenidos a este repaso de lección de escuela sabática. Le damos gracias a nuestro Dios por su bondad, por su amor, porque vuelvo a repetir, sus misericordias se renuevan cada mañana. Y sin duda alguna, yo creo que todos concordamos que la escuela sabática esta semana, al igual que las otras, estuvo muy interesante, ¿verdad? Alguien por ahí puede decir, pues estuvo sencilla, ¿verdad? Eso lo estudiamos en la fe de Jesús, en el estudio número 2, así que solamente es recordar, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, que como humanos, pues por muy sencillos que sean los estudios o que nos parezcan, pues como humanos se nos olvida, ¿verdad? Las cosas, hay que repasarlas y como se dice por ahí, pues habría que profundizar un poquito más, ¿verdad? Y como ha estado diciendo la lección en estas semanas, pues evaluarnos. No solamente importa el conocer, no solo importa el saber, sino qué estoy haciendo, ¿verdad? Con aquella información, con aquel conocimiento que Dios me está dando. Vamos a ponernos en las manos de Dios a través de la oración para poder comenzar. Gracias te damos, Señor, en esta hora de la mañana de tu santo y bendito sábado, por la vida y por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí en tu iglesia. Señor, gracias porque a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra nos hablaste a cada uno de nosotros en esta semana y seguramente lo harás en este repaso de escuela sabática. Queremos pedirte que tú seas nuestro maestro, que nos des tu bendición especial a los que estamos aquí y a los que tu Espíritu Santo tocó para que vieran este video, Señor, y tal vez, seguramente, tú tengas un mensaje o varios mensajes para cada uno de ellos. Que tu bendición llegue hasta donde estén y que de hoy en adelante, Señor, podamos considerar tu santa y bendita palabra, Señor, como un tesoro. Como lo que es, Señor, tu palabra, que es poderosa, como lo veremos a continuación. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, es la lección número 4, ¿verdad? Ya hemos dicho anteriormente esto. No voy a hablar aquí yo como perico, ¿verdad? Yo creo que lo bonito es que ustedes, ¿verdad? También compartan alguna cosa que los impresionó, alguna cosa que aprendieron, alguna cosa que recordaron, alguna cosa que ustedes quieran compartir, ¿verdad? Dice, ustedes saben la palabra de Dios, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que vamos a todos a hablar, vamos todos a recordar lo que estudiamos en esta semana, tratando de no excedernos en el tiempo, ¿verdad? A veces las lecciones son bastante bonitas, interesantes, hay mucho que decir, pero reconocemos que en algún momento por ahí el tiempo se nos ha ido, nos excedemos un poco. Vamos a tratar en estas ocasiones, bueno, de respetar el tiempo. La escuela sabática de esta semana se llamó El papel de la Biblia. El papel de la Biblia, y bueno, comienza con un versículo muy interesante, muy poderoso, que es el versículo de memoria, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El papel de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más sigue diciendo? Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, ¿quién puede negar esto? Tal vez una persona que nunca la ha leído. Una persona que ignora las escrituras.
Yo hubiera podido tal vez, hermanos, comenzar con una pregunta para ustedes y para los que nos están viendo. Porque dice la lección el papel de la Biblia. Bueno, ¿qué papel juega la Biblia en tu vida? ¿Qué es para ti la Biblia? Seguramente las respuestas iban a ser variadas, pudieran ser correctas, pudieran ser incorrectas. Por eso mejor quise leer el versículo de memoria, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿qué es? Dice un poco qué es. La Biblia, para empezar, dice que es vida, viva. Primero, que es palabra de Dios. Luego, que es viva. Y a través de la lección vamos a ver muchas cosas interesantes de la palabra de Dios. La Biblia dice la lección en la parte primera que ha sido un libro prohibido a través de las edades, ¿verdad? Nuestro hermano Marco por ahí en la semana mandó, ¿verdad? Algunos datos interesantes, cómo es que en la historia este libro ha sido prohibido. Este libro ha sido perseguido. Este libro ha hecho que cientos y miles de personas mueran. Pero también este libro ha sido escudriñado. Este libro ha sido copiado. Y este libro ha transformado vidas a través de muchos años, de muchos siglos. Decían por ahí, o hay quien dice todavía por ahí, es que la Biblia es un cuento lleno de fantasías. ¿Se han escuchado esto o no han escuchado esto? ¿Quién sabe quién lo escribió? ¿Verdad? ¿Quién sabe quién lo escribió? Ese libro es un libro como cualquier otro. Ese libro lo escribieron hombres. Ese libro ha sido modificado a través de la historia y ha perdido, si tenía algún significado interesante, a través de la historia, pues ha perdido su significado y le han cambiado cosas. Y lo crearon los hombres para controlar, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Bueno, yo quiero decirles a ustedes y quiero decir que si tú me estás viendo, tú piensas alguna de estas cosas o todas las cosas que se acaban de decir, yo quiero hacer una pregunta. Y me voy a quedar simplemente para poner el ejemplo con aquello que se dice, es un libro, es un cuento, es un libro de fantasía. Yo quiero preguntarte, ¿el libro de El Principito es un libro de fantasía? Sí. ¿Y el de la Blancanieves y los 7 enanos? Sí. Pregunta, ¿por qué esos libros de fantasía no han sido prohibidos y la Biblia sí? Si tú dices que también es un libro de fantasía. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? ¿Por qué a causa de la Biblia ha sido derramada tanta sangre? ¿Por qué no ha sido derramada tanta sangre a causa del Principito? ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Porque lógicamente esto que se dice es una mentira. No es un libro fantasioso. Es real y hay alguien interesado en que el ser humano crea que es un libro de fantasía. Hay alguien interesado que el ser humano crea que es un invento humano. Hay alguien interesado en que el ser humano crea, pues, que es mentira. Hay datos interesantes que estas personas que dicen esto ignoran. Ustedes algunos de esos datos interesantes lo saben.
Por ejemplo, que fue escrita por más de 40 autores, a través de 1500 años, más o menos, de historia, sin conocerse, y en diferentes partes del mundo. Y sin embargo, todos los escritos coinciden o concuerdan. Esto no, yo no le puedo encontrar algo de fantasía, ¿verdad? Como se dice. ¿Sabían ustedes que hay quien dice, ¿verdad? Que gracias a la imprenta, la Biblia ha sido copiada muchas veces. Dicho sea de paso, para entrar a esto, déjenme decirles que la Biblia es el libro que ha sido copiado más veces que cualquier otro libro y traducido a más idiomas que cualquier otro libro. La Biblia es por excelencia. Si es un libro de fantasía, ¿por qué ha sido traducido tanto? ¿Me doy a entender? Hay quien hablaba de, no sé si de 10 millones, 12 millones, yo no sé si hasta más, pero una cifra grandísima. No solamente se ha copiado tantas veces, sino hay diferentes, ya dijeron, idiomas, pero también diferentes versiones de la Biblia. Ustedes saben, la Biblia Reina Valera, la Biblia Gómez, la Biblia del Oso, la Biblia, infinidad, ¿verdad? Infinidad de traducciones. Decía yo, ¿sabían ustedes que hay quien dice, bueno, gracias a la imprenta se logró copiar la Biblia muchas veces? Pero ¿saben un dato interesante? Que no es que gracias a la imprenta la Biblia se haya copiado muchas veces. ¿Sabían ustedes, y búsquenlo en la historia, ¿sabían ustedes que es gracias a la Biblia que existe la imprenta? Es al revés. Porque cuando tú buscas la historia de la imprenta, el hombre que inventó la imprenta, ¿por qué creen que la inventó? Porque él decía, es muy difícil escribir la Biblia a mano, grandes párrafos a mano. Sí. De tanto que le escribían los hombres, hermanos, hay algunos que aprendían el Nuevo Testamento de memoria. No es que gracias a la imprenta la Biblia ha sido copiada muchas veces, gracias a la Biblia se inventó la imprenta. Bueno, para que esto pudiera llevarse a cabo. Decíamos, hermanos, que la palabra de Dios es viva, es poderosa, ¿sí? El creador del universo, tan solo con decir la palabra, creó todo lo que vemos. Y la palabra de Dios dice aquí, ahorita vamos a ir entrando en eso, dice que su fin de esa palabra escrita es acercarnos a ese verdadero Dios. Hermanos, el fin de la palabra de Dios no es saber. ¿Están entendiendo? El fin de la palabra de Dios no es pertenecer a una iglesia. El fin de la palabra de Dios. ¿Alguien se acuerda de la lección de la semana, del trimestre pasado? ¿Cómo se llamaba? La palabra de Dios, su propósito es unirnos, unir el ser humano con Dios. Podríamos decir que la Biblia no es un fin, es un medio que Dios dejó para acercarnos a Él. ¿Sí? Y podemos hacerlo a manera de pregunta, ¿estamos dispuestos a proponernos, a dedicar tiempo para la lectura de la palabra de Dios y de esta manera acercarnos más a nuestro Dios? Con esto, bueno, pasamos al siguiente día. Nuestro hermano Marco por ahí quería comentar algo. Nada más otro dato muy interesante acerca de lo que estaba usted mencionando. Hay muchos libros sagrados
Y el de la religión más grande a nivel mundial es el Corán. Todo allá al Medio Oriente, ya tienen a este libro por su libro sagrado. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros que utilizamos las Sagradas Escrituras al libro que ellos utilizan, que es el Corán? Bueno, un dato muy interesante es de que el Corán se escribió contando desde el año 0 que nace Cristo, se escribió 500 años después, hasta el siglo sexto, el año 500 fue que empezó a aparecer el Corán. Entonces es una diferencia enorme de tiempo, y de ahí pues muchos eruditos, muchos historiadores ven más veracidad, ven más confiabilidad en los escritos de la palabra de Dios, que fueron más prontos de Jesucristo en cuanto al Nuevo Testamento, a los escritos en el Corán. Así es, ok. O sea, podemos decir que es el Corán, que es uno de los más grandes, pues es nuevo, relativamente, comparado con la Biblia. Otro dato que por ahí mencionaban los que estudian, hermanos, encontraron unos rollos. ¿Alguien sabe, alguien se acuerda del nombre? Los rollos de Qumran, ¿o cómo se llaman? ¿Algo así? Sí, por ahí en unas cuevas. Y compararon esos rollos que tenían cientos de años, no sé si 1000 años, los compararon con la Biblia. ¿Y qué creen? Coincidieron al 100%. Para todos aquellos, ¿verdad?, que dicen, no, es que ya le cambiaron, es que... No, hermanos. La Biblia, o Dios ha encargado que la Biblia, a través de las edades, no sea cambiada. Porque la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? No puede ser cambiada. Bueno, miren, ¿han visto ustedes seguramente, o en el pasado, ¿verdad? Disculpen el ejemplo, una película o una novela donde dos hombres se enfrentan a lucha, pero uno de ellos trae una pistola. Y entonces empiezan a forcejear y la pistola va y cae por allá. Entonces los dos se quedan viendo, ¿verdad? Y luchan para que ninguno de los dos pueda, ¿qué? Tomar el arma, porque saben que el que llegue a tomar el arma, ¿qué? Posiblemente y seguramente va a ser el vencedor. Por eso se esfuerza, vamos a decir, ¿verdad?, en las novelas, en el lenguaje de las novelas o en el lenguaje de las películas, el bueno, ¿verdad?, o el malo evita que el otro tome el arma. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la siguiente parte que nos toca en la escuela sabática se llama el arma más poderosa. Y hay alguien interesado, por eso les puse en este ejemplo, hay alguien interesado en que tú y yo no tomemos el arma. Porque sabe que tomando el arma, ¿qué? Está acabado. ¿Cómo se llama? El enemigo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en la iglesia primitiva, cuando Satanás está haciendo guerra al pueblo de Dios y mata cristianos y mata a aquellos que siguen la palabra de Dios? Y pareciera, dijo un hombre por ahí, que la sangre de los cristianos era semilla. Y entonces dice el diablo, esto no me está funcionando. ¿Y qué hizo? Dijo, pues ahora ya no voy a utilizar la fuerza, ahora me voy a meter desde adentro, y le funcionó. ¿Saben ustedes que a través de la historia, como ya comentamos un poquito, Satanás ha tratado de desaparecer la Biblia? Trató de desaparecer la Biblia. De hecho, en el libro de Apocalipsis, ustedes pueden ver que hay una profecía de los 2 testigos. ¿Se acuerdan? Sí. Que fueron muertos, dice, pero que al tercer día resucitaron, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cuando el enemigo quiso, en la Edad Media y en otras edades de la historia, quemó Biblias, prohibió Biblias, mataba a todos aquellos que... ¿Cuál era su delito?
le encontraban un pedacito así, mira, de los escritos que la gente hacía del evangelio, se lo encontraban por acá, digno de muerte. Y Satanás luchó durante años para poder desaparecer la palabra de Dios, porque bien sabía que la palabra de Dios es el medio que Dios dejó, vuelvo a repetir, para que el ser humano pueda acercarse a Dios nuevamente. No le funcionó. No le funcionó. No pudo. Entre más Biblias destruía y entre más Biblias quemaban y todo esto, ¿qué pasaba? Entonces Satanás dijo, pues esto no me está funcionando tan bien, así como no me funcionó matar a los cristianos, no me está funcionando también quemar Biblias y prohibirlas. Tengo que buscar métodos nuevos que funcionen. Ahora el método nuevo no es destruir las Biblias. Ahora el método que voy a utilizar es quitarle el tiempo al ser humano para que no la lea. ¿Qué importa que haya cientos de Biblias? ¿Qué importa que haya millones de Biblias? Si yo logro que el ser humano no tenga tiempo y no se interese por la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Fíjense lo que dice aquí. Los ataques más significativos de Satanás contra nuestra relación con Dios consisten en impedir que dediquemos tiempo a comunicarnos con Él mediante el estudio de su palabra. ¿Qué es lo que hace Satanás? Quitarnos el tiempo. Miren, decían en algún repaso de escuela sabática, ¿tienes una Biblia en casa? Tal vez tienes dos. Tal vez tienes hasta colección, la Reina Valera, tal vez tienes la comentario con comentario bíblico, ¿verdad? Tal vez tienes por ahí la nueva versión, solo estoy diciendo ejemplos. Pero si tú y yo no la leemos, ¿de qué sirve? Ahí está, ¿verdad? Dicen con polvo, está por ahí en el cajón. Es más, a lo mejor, no sé si algunos las tengan ahí, nuevecitas, todavía no le quitan ni el plástico. Yo tengo esa Biblia de colección ahí, mira, pues, de ahí no sirve de mucho, porque eso es lo que Satanás dice que quiere. Aquí uno de los ataques más significativos es quitarnos el tiempo de comunicarnos con nuestro Dios a través de su palabra. Mantener a las personas lejos de la Biblia, y menciona algunos ejemplos, gracias. Yo no sé si te pase a ti, hermanos, o a ti que me estás viendo. ¿Cómo es que te quita, o te has preguntado, a ver, cómo me quita el enemigo el tiempo para yo no leer la palabra de Dios? Y menciona aquí, miren. Exacto, miren. Los negocios. Tal vez en los negocios, en el papel del hombre, ¿verdad? Estamos o está tanto en los negocios que no hay tiempo de leer. Otra de las cosas, ya dijeron por ahí, los quehaceres, ¿sí? Es que hay que lavar los trastes, es que hay que barrer, es que hay que las plantas, hay que las camas tendidas, la ropa, los niños, y hacer de comer, y entonces viene el cansancio, y entonces dices, ay no, ya mejor me voy a dormir. Y entonces, miren, ¿sabían que Satanás sí trabaja un día a la vez? Satanás no está pensando cómo quitarte el tiempo mañana. Satanás está pensando cómo quitarte el tiempo ¿qué? Y si lo logró hoy, ya la hizo. Mañana será otro día. Y saben que nosotros somos diferentes. Nosotros estamos pensando, ay, mañana voy a leer. A ver, espérate, todavía mañana no llega. Exactamente. Sí. Ahora, hay una de las cosas que a mí se me hizo más peligrosa, hermano. Más que el cansancio, más que los negocios. ¿Saben cuál es ahí? La apatía. Somos apáticos. No, y ni siquiera es eso, hermanos.
No es que a lo mejor no me guste, simplemente no me interesa. ¿Saben que esto es grave? Porque vamos a ponerlo en el mejor de los ejemplos. No lees porque los negocios, por el quehacer, bueno, siquiera dices el día que no haya negocios, el día que no haya que hacer, bueno, pues yo la leo, ¿no? Pero el problema de la apatía es que aunque tú tengas todo el tiempo del mundo, tú no la vas ni la vas a querer leer, no te importa. Exacto, ¿verdad? Otra de las cosas peligrosas es la duda. Y lo que decíamos al principio, bueno, ¿y ese libro qué? Pues ese libro, yo no creo que sea divino. Yo no creo que sea palabra de Dios. Yo creo que lo escribió cualquier hombre como nosotros, ¿verdad? Pero son palabras, bueno, a veces de personas que son ignorantes y no saben, no conocen. Decíamos más o menos así. Todos los que estamos aquí o los que nos están viendo, ha pasado un día que digas, hoy no tuve tiempo para comer. ¿Sí? Se dice de una manera figurada, porque si regularmente come a las 10 y luego comió hasta las 5 de la tarde por tanto trabajo, así se expresa, ¿no? No es que no tuve tiempo para comer hoy, pero al final comiste. No creo que haya pasado 24 horas que no comiste, ¿verdad? Habrá alguien que diga, hoy no tuve tiempo para dormir. ¿Sí? ¿Creen? Difícilmente, ¿verdad? ¿Creen que diga alguien, hoy no tuve tiempo para bañarme? Bueno, si hay gente a lo mejor que un día no se bañó, ¿verdad? Pero no fue porque no tuvo tiempo, fue porque no le dio importancia, hermanos. Y hay mucha gente que teniendo una Biblia en casa, aunque a veces no lo digamos, pero en un lenguaje mudo sí lo decimos. Hoy no tuve tiempo de leer. Cuando decimos hoy no tuve tiempo de comer, hoy no tuve tiempo de bañarme, parece que sí lo tomamos como válido. ¿Verdad? Pero cuando decimos hoy no tuve tiempo de leer, ¿será que es verdad? ¿Sabes lo que realmente estás diciendo? ¿Sabes lo que realmente está pasando? No me interesa. Y hermanos, esto lo digo por mí, esto lo digo por todos los que estamos aquí, por todos los que nos están viendo. ¿Sí? Si tú dices que no tienes tiempo de leer la Biblia, hermanos, no te estés engañando, no nos estemos engañando. La realidad es que no te interesa y esto es grave. Y si no te interesa, ¿sabes cuál posiblemente sea la razón? Porque no hemos entendido, no hemos comprendido, no nos hemos convencido de que ese libro llamada Biblia es palabra de Dios. ¿Sí ven cómo una cosa lleva a la otra? Para empezar, ya es algo desastroso que yo no quiera leer la Biblia, que no me interese. Pero detrás de eso hay razones. No he creído, no me he convencido de que esa palabra de Dios o de que esa palabra de Dios es palabra de Dios. Si tú crees que me equivoqué, no me equivoqué. El apóstol Pablo menciona un lenguaje parecido. Dice que ustedes han recibido la palabra de Dios como lo que es. ¿Lo leyeron en la semana? La palabra de Dios. Así es. No estamos convencidos, hermanos. Mira, si tú y yo estuviéramos convencidos de que este libro, este sagrado libro que yo tengo aquí, si tú y yo estuviéramos convencidos de que es palabra de Dios, como lo que es, dice Pablo, de que es palabra viva y eficaz, no pasaría ni un solo día sin que la leyéramos. Nadie nos tendría que decir, ¿ya leíste?
Nadie nos tendría que mandar, oye, ¿no vas a leer? No. Si estuviéramos convencidos de esto, hermanos, no haríamos lo que hacemos a veces de dejar otro libro o de dejar otra cosa encima de la Biblia. Porque estaríamos convencidos de que es palabra sagrada. No como tal el libro, su contenido. Si estuviéramos convencidos de esto, yo no sé si lo lleváramos como el celular, a todos lados. Si estuviéramos convencidos de esto, no se lo prestaría a mi niña o a mi niño para que le anduviera ahí doblando las hojas y rayándolas por ahí como a veces lo hacemos. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Nuestra hermana. Nosotros tenemos que entender que si a la gente no le gusta la escritura, no cree que es la palabra de Dios, pues tampoco cree en Dios. Porque si tenemos vida, es por Dios. Y siempre debiéramos ser agradecidos de todo el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Y debiéramos de tomar a Dios en primer lugar que ningún quehacer, que ninguna cosa. Porque es más importante tener a nuestro Dios a nuestro lado que lejos de nosotros, aunque porque tanto que hacer, porque tanto trabajo. Ahora hay dinero, pero ¿de qué nos sirve el dinero? Y solamente Dios es vida. Y a Él le interesa que nosotros podamos ser perfectos, dice la Escritura, preparados para toda buena obra. De modo que de Dios depende que nosotros podamos hacer una buena obra, porque por nosotros no, y menos estando en la condición que estamos, a merced del enemigo de Dios. A Él no le interesa que hagamos cosas buenas, a Él le interesa que hagamos cosas malas para que nuestras almas se pierdan. Ahora, hay personas entre toda la gente que tienen la Biblia bien bonita, hasta coronada y todo ahí, con unas veladoras, con una vela, y dicen, yo creo en Dios, y aquí está Dios conmigo. Pero yo les preguntaría, ¿puede un foco, sin conectarlo a electricidad, dar luz? Claro que no. Esto es engañarnos a nosotros mismos, porque ¿de qué le sirve a uno tener una lámpara grande ahí si no está conectada a la energía? De modo que esa no va a haber luz ahí. Y toda la gente que no cree la Biblia o que hace mal uso de la Biblia, toda esta gente no quiere ni cree en Dios. Y con cualquier cosa se justifica. No, pues ahora no, pero Dios sabe que además Dios es bueno, Dios me va a perdonar. No, por eso dejó a semejanza que nosotros dejamos un testamento para los que nos siguen. Dios también nos dejó aquí 2 testamentos para que sepamos qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, a dónde quiere Dios que lleguemos. Y nosotros con nuestros hechos estamos diciendo que no nos gustaría ni tener vida eterna ni vivir feliz en este mundo. De modo pues, tomemos cartas en el asunto, y si no tenemos fe, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener esa fe. Si no creemos en Dios, en un momento vamos a tener la oportunidad de que el Espíritu de Dios nos va a llamar, y en ese momento sí, Señor, pero yo no creo que tú existas, y que le pidan a Dios que se les muestre en sus vidas. Y Dios es misericordioso y Él nunca echa fuera a nadie que vaya a Él y humillado le pida sabiduría e inteligencia para poder creer que Dios existe y que es premiador de todos aquellos que nos esforcemos por hacer primeramente las cosas de Dios, y todo lo demás, dijo el Señor Jesús, viene por añadidura. Esto es todo. Estamos en la parte del arma más poderosa. Sí, Satanás sabe que la palabra de Dios, dice aquí la lección, lo hace impotente. ¿Se acuerdan cuando vino al desierto de la tentación con Jesús? ¿Qué utilizó Jesús como su arma? La palabra de Dios, ¿verdad? Sabe que la oración, sabe que el estudio de la palabra
son las armas del ser humano para poder hacerle frente. Por eso puse el ejemplo de la película, ¿se acuerdan? Él quiere que no llegues al arma. Él le va a hacer todo lo posible para que no agarres esas armas, porque sabe que si agarras esas armas, él está ¿qué? Vencido. Por eso es que tú, lo que hemos dicho aquí muchas veces, hermanos, ¿cuánto tiempo llevas luchando contra el cigarro? ¿Cuánto tiempo llevas luchando contra el vino? ¿Cuánto tiempo llevas luchando contra las novelas, contra las películas, con tu carácter? ¿Cuánto tiempo llevas luchando con aquello que te gusta comer? Solo estoy poniendo ejemplos y no has podido dejarlo. ¿Cuánto tiempo? La respuesta, ¿sabes cuál es? ¿Sabes por qué no has podido? Porque quieres hacerlo tú. Y en ti, en mí, como seres humanos pecadores, no hay fuerza. Y las únicas armas que tienes para fortalecerte es el estudio de la palabra de Dios y la oración, el encontrarte con Dios, para que a través de su poder entonces puedas vencer aquellas cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema? No te gusta. No te gusta la Biblia. No hay tiempo. Pero ahora sabes que es el enemigo el que está haciendo todo lo posible para quitarte el arma, para alejarte de las armas que te pueden ayudar. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Te voy a decir algo y tú mismo vas a responder. La palabra de Dios tuvo poder para que exista todo el mundo y todo el universo. Tú mide cuánto poder tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tuvo poder y tiene poder para resucitar a los muertos. Tú di cuánto poder tiene la palabra de Dios con eso que yo te estoy diciendo. La palabra de Dios tiene poder para darnos fuerzas para vencer. No solamente el pecado, no solamente, sino al enemigo mismo. Por eso el libro de Efesios, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es la espada, ¿verdad? Es la espada del Espíritu, con esa es con la que te tienes que defender. Por eso vuelvo a repetirte, Satanás está haciendo todo lo posible por no dejarte llegar a que agarres tú esa arma. Porque sabe él que si tú no tienes esa arma, pues estamos servidos en el plato, ¿verdad? No hay fuerza. Dicho sea de paso, en los estudios bíblicos siempre le hemos dicho a la gente, y es bíblico, ¿verdad? El alimento del Espíritu es la palabra de Dios. Siempre ponemos el ejemplo, a ver, no comas en 3 días. Físicamente, a ver, ayuna 3 días. Y me fui lejos, pero para que se entienda el ejemplo. Y al tercer día dime cómo te vas a sentir cuando no has comido. ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Te sientes como que te vas, como mareado, débil, tal vez cansado, con sueño. Si al tercer día que tú no has comido, llega alguien que no sea mal pasado y ha comido bien, unas comidas bien, y te da un empujoncito, ¿qué? No te caes ahí. ¿Qué pasa? Vas a caer hasta por allá porque estás débil. Hermano, espiritualmente pasa lo mismo. Si tú no comes en un día la Biblia, por eso estoy hablando en el lenguaje, ¿verdad? Por eso decía Jesús, tú no comes la Biblia. Si tú no comes la Biblia un día, comes 2 días, hermanos, va a venir el enemigo y entonces te pone cualquier tentacioncita o a lo mejor una tentación grande. ¿De dónde, dime tú, vas a querer sacar fuerzas para poder vencer aquello? Vas a estar débil, Marco. ¿Verdad? Y eso que usted comenta, hermano, lo dice Dios a través de su palabra. En el libro de la oración dice que porque es por lo que empezamos a ver más atractivas las tentaciones. Porque hemos descuidado el estudio de la palabra y la oración con Dios. Y es ahí cuando las tentaciones se vuelven todavía, si de por sí, entonces ahora si uno descuida, pues más. Se vuelven irresistibles, ¿verdad? Y dice el don profético, y no hay poder para poder vencerlas. ¿De dónde va a haber poder? Hay algo que debe de preocuparnos a todos aquellos que sábado con sábado estamos en la iglesia. Hay algo que debiera de preocuparnos. Escuchen. Podemos pensar que estamos cerca de Dios.
pero nos debilitamos más y más a medida que pasa el tiempo sin que abramos su palabra. Podemos pensar que estamos cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Hay mucha gente en nuestra iglesia que piensa que está cerca de Dios. O pensamos que estamos cerca de Dios porque vamos a la iglesia. Yo voy cada 8 días a la iglesia. Es más, no solamente voy cada 8 días, también voy los cultos regulares. Miércoles y viernes yo estoy en la iglesia. Yo devuelvo mis diezmos. Oh, no, si es más, yo tengo un cargo allí en la iglesia. Hermano, pero si tú y yo no leemos la palabra de Dios con oración diariamente y con los motivos correctos, porque ahí va otra. Ahorita vamos para allá. Solamente lo voy a adelantar aquí en este pedacito. Con los motivos correctos, hermano, no importa si tú eres anciano, no importa si tú eres pastor. No importa, el problema es que estás pensando, el problema es que yo estoy pensando que estoy cerca de Dios. ¿Cuándo? ¿Qué dice aquí? Cuando no es así. Lo único que está pasando es que nos vamos debilitando más y más a medida que pasa el tiempo. Y no nos damos cuenta, ese es el peor error. Estamos cerca de la iglesia, estamos cerca de los dirigentes, pero lejos de Dios. Por eso dice que pensamos que estamos cerca de Dios, pero no tengamos cuidado, hermanos, no confundamos las cosas. Hermano Marco. Es verdad eso que comenta, hermano, y podemos caer en este error pues muy sutil del diablo, de caer en los formalismos. Y veíamos la semana pasada acerca de esta historia que relataba el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 18, de estos 2 hombres. Podemos estar como aquel hombre, pues no, yo doy mis diezmos, yo no soy como estos otros y hago aquello. Pero grata fue la sorpresa al decir el Señor Jesús que uno salió justificado y el otro no. Bueno, el que reconocía, y bueno, ahí está la lección para nosotros, que tratamos con la ayuda de Dios de asistir pues, cada sábado y hacer las cosas, de no caer en los formalismos y de tener esa relación personal con Dios, no nada más de asistir y pues, ¿qué aprendiste? Pues quién sabe, sino de todo lo que vayamos, que Dios nos vaya revelando a través de su Espíritu Santo, irlo aplicando día con día. Así es, ahorita no te voy a olvidar, ahorita te vamos a dar la palabra, antes de que se me olvide lo que está diciendo Marco. ¿Sabían ustedes que habemos y hay miembros de iglesia que nos gusta que solamente nos enseñen, solamente ir a escuchar? Incluso que expresamos así: yo voy a tal lugar porque me gusta el hermano cómo habla, me gusta cómo el hermano enseña. No, yo allí aprendo mucho. ¿Y tú cuándo vas a aprender por ti mismo? ¿Y tú cuándo vas a aprender por ti misma? ¿Sí? Ya lo sabemos, hermano, lo hemos dicho muchas veces. ¿Te gusta la comida masticada? ¿Sí? ¿Sí? Aunque sea bueno, es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo escuchar a tal pastor o escuchar a tal hermano. Claro que no es malo, pero no lo es todo. No te puedes quedar con eso, no puedes confiarle tu espiritualidad a alguien que te está enseñando, hermano, por ti mismo. ¿Qué hacían los bereanos? Y fíjense a quién escuchaban los bereanos: a Pablo. Y sin embargo ellos decían: a ver, nosotros tenemos que ver que lo que está diciendo esto sea así. Y tú, hermano, y yo, ¿por qué creemos ciegamente? Es que lo dijo el pastor. Y no pasamos de allí. ¿Sí? Así nos quedamos, ¿no? Es que él estudió, es que él sabe. ¿Y por qué tú no estudias? Ya dijimos, las razones: por tu pereza, por mi pereza, porque no me gusta, porque no estoy convencido de que la palabra de Dios es lo que es, palabra de Dios. Nuestra hermana. Sabemos que muchos vamos a la iglesia porque nos gustan las predicaciones de tal o cual pastor. Y ahí estamos siguiendo al hombre.
no estamos siguiendo la palabra de nuestro Dios. Pero hay otra cosa más grande todavía o más peor para nosotros, que vayamos a la iglesia y que queramos enseñar, no queremos aprender, no queremos enseñar. Esa es otra. Ahí es el orgullo que tenemos, la prepotencia de decir, yo sé, yo puedo, yo hago. Ahora, a veces, en una ocasión le preguntaron a un hombre que iba siempre a la iglesia y era muy puntual, y le dijeron, ¿usted realmente cree que Dios está aquí? Dijo, pues sí creo, dijo, pero ¿de qué le sirve a usted que Dios aquí esté con los brazos abiertos esperándolo a usted y usted está lejos? Porque a veces estamos en la iglesia, esta es otra, que está aquí nomás el cuerpo, pero nuestra mente está por allá en otro lado, en nuestros planes, en nuestros dineros, en nuestros quehaceres, en muchas cosas, pero para estar realmente con Dios es teniendo una relación con Él a cada momento y desde la mañana que nuestra primera oración sea que nos ayude para que le seamos fieles y que nuestra fe, en vez de ir disminuyendo, vaya creciendo, porque los hijos de Dios no nos tenemos que quedar estancados en un lugar, tenemos que ir creciendo. Y si no crecemos en la fe y en el conocimiento de Dios, dice la señora Elena, que somos cristianos enanos, porque no salimos de ahí. Y otro ejemplo es que si un charco de agua está ahí estancada, se echa a perder. ¿Por qué? Porque no tiene por dónde salir. Así que nosotros, si no estudiamos la palabra de Dios y no estamos en comunión con nuestro Dios, Dios está ahí presente con nosotros. Ahora, ¿hasta cuándo? Pero si nosotros no queremos nada, pues entonces nosotros nos sentimos prepotentes y de alguna forma estamos rebelándonos ante Dios, porque Dios dice que leamos la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y si no las estudiamos, queremos decir que nosotros no necesitamos a Jesús para nada, que nosotros somos prepotentes y nos rebelamos en contra de Dios, así como Satanás lo hizo allá en el cielo. Y esto es todo. Okay. Nuestra hermana. Hermanos, a través de esta lección, Dios nos sigue invitando a estudiar la palabra de Dios. Si ahorita no queremos, no nos gusta, no nos interesa, posteriormente nos vamos a lamentar. Dice la palabra de Dios en el libro de Amós 8:11. Dice así: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Así es, hermana. Y esto es una verdad, ¿verdad? Una realidad. Que si hoy no aprovechamos, hermanos, vendrán días, ¿verdad? Donde vamos a querer, la gente va a querer y ya no va a haber oportunidad. Hermanos, la autoridad de las Escrituras, según de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Porque las Escrituras son... No. Las Escrituras son útiles. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿cuál es la autoridad de las Escrituras? ¿Quién las escribió? ¿Por quién fueron escritas? Ahí está la autoridad de las Escrituras. Miren, a veces como seres humanos, sí hay personas que leen la Biblia. ¿Se acuerdan que yo les dije una vez que hay personas que dicen, yo voy a leer la Biblia para demostrar que es pura mentira y demostrar que es esto? Y terminan convertidas, porque Dios tuvo misericordia de esas personas. Pero hay personas que estudian la Biblia y por más que estudian dicen, no le entendí. No, es que no les encontré el sentido. ¿Saben por qué es? Porque no la estudiamos con los motivos correctos. Uno de los motivos correctos es estudiarla con humildad.
reconociendo que es palabra de Dios, con el interés de decir, Señor, a ver, dime qué me quieres decir. Pero si tú y yo vamos a la Biblia pretendiendo que la Biblia sirva a nuestros propósitos, que si tú y yo vamos a la Biblia leyendo, tratando de encontrar nuestro punto de vista ahí, hermanos, déjame decirte que la Biblia, la palabra de Dios no va a hacer nada en ti, porque la estás leyendo equivocadamente, ¿sí? Si tú estás yendo a la Biblia y escoges nada más las partes que te gustan, ¿sabes qué? Por eso no hace efecto la palabra de Dios en ti. Si tú te saltas los textos, me gusta, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabían que hay cristianos, incluso lamentablemente ya llegó al adventismo? Hay cristianos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, qué bonita promesa, gracias Señor por tu promesa, ¿verdad? Pero cuando llegan allá a maldito el hombre que confía en el hombre, no, eso está muy fuerte, no, eso no quiere decir eso. Y agarramos nada más los textos que nos gustan, los textos que nos convienen. Déjame decirte que la palabra de Dios no va a hacer mucho en ti, porque vas con los motivos incorrectos, la estás leyendo equivocadamente. Ahora, yo sé que tú y yo tenemos un raciocinio, ¿verdad? La lección habla de eso. La Biblia no es Dios, que es el autor de la Biblia, y por eso la Biblia tiene autoridad, porque fue inspirada por Dios. Dios no quiere, hermanos, que seamos como máquinas, porque también se ha acusado a Dios de eso. Es que nomás quiere que leamos, y todo lo que dice ahí quiere que... No, pues es que a mí no me parece. A ver, Dios no es un Dios injusto. Dios no te está diciendo que hagas tu razón a un lado y que dejes de ser un humano razonable y simplemente obedezcas por obedecer. Dios no te está diciendo eso. ¿Se acuerdan en Isaías capítulo 1? Donde dice Dios, a ver, vengan, vamos a razonar, vamos a ponernos a cuentas. Dios no quiere tapar o quitar tu razonamiento. Dios quiere que tu razonamiento se someta a lo que Él dice, porque sabe que es lo mejor para ti, sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios dice aquí no pasa por alto la razón humana, sino que nos invita a someterla a su palabra, y con razonamiento y su sabiduría a la hora de cooperar en nuestra salvación. Miren, dice aquí, las personas pueden acercarse a la Escritura con un espíritu arrogante y crítico, pensando que ya lo han oído todo. ¿Han escuchado personas así? No, yo me he encontrado con personas, oye, mira la Biblia, o Jesús. No, yo ya he leído la Biblia, y los encuentro con su cigarrote, o tal vez hasta tomando. No, yo ya he leído la Biblia, la he leído como 3 o 4 veces. Yo le digo, y por lo que veo no ha hecho efecto en ti, ¿o qué es lo que pasó? ¿Saben qué es lo que pasó? Bueno, dice aquí, las personas pueden acercarse a la Escritura con un espíritu arrogante y crítico. Fue porque se acercaron de esta manera, pensando que ya lo han oído todo y que no hay nada nuevo. Cuando nos sentimos importantes, ¿se acuerdan que una de las condiciones que yo les dije hace un momento para leer la Escritura es acercarnos con humildad? Esto es todo lo contrario. Se acercan seguros, dice, nos acercamos a la Biblia seguros de nosotros mismos, autosuficientes y sin necesidad de nada. Descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Sabían ustedes que hay gente así, hermano? Que a veces por naturaleza, ¿verdad? A veces por un engaño del enemigo dice, pues yo mis decisiones yo las voy a tomar como yo crea que están bien. La Biblia dice eso, pero no, yo siento que son personas autosuficientes. Piensan y sienten que las decisiones que van a tomar ellas son mejores que los consejos que Dios da. Dice, de esa manera se descuida la relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y en nuestro raciocinio defectuoso y falible. Hermanos, si yo te pregunto en esta mañana, yo sé, ¿verdad?, que a lo mejor porque ya estudiaste vas a contestar correctamente, pero una cosa, vuelvo a repetir, es el conocimiento y otra cosa el entender, el estar convencido de lo que hablamos. Si yo te pregunto en esta mañana, a ti que estás aquí o a ti que me estás viendo, es más, puedes dejar tu respuesta en los comentarios, ¿verdad?
¿Qué es la verdad? Pregunta fácil o difícil. Fácil y a la vez. ¿Qué es la verdad? ¿Me responden? Dice nuestra hermana, Cristo Jesús es la verdad. ¿Otra respuesta? Bueno, ahí está, ahí, ¿verdad? Ahí mismo. Pero esto tú y yo lo sabemos por la gracia de Jesús, porque Él nos ha mostrado en su palabra, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabía? Juan 17, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Y la palabra de dónde viene? Pues de Jesús, de Dios. Por eso es que la palabra también es la verdad. Lamentablemente, hermanos, el mundo moderno en el que vivimos dice que no hay verdad. ¿Han escuchado esto? No hay verdad absoluta. De hecho, creo que esto tiene que ver con el posmodernismo, ¿verdad? No hay nada absoluto. Todo es relativo. Incluso este dicho, pues ha tomado fama, ¿verdad? Ya desde un tiempo atrás, años atrás, donde dice, no, pues es que nadie tiene la verdad. Incluso, perdón, lamentablemente por este pensamiento que se ha difundido en el mundo, hoy el que es hombre dice, yo siento que no soy hombre. Y terceras personas dicen, y entonces otra persona dice, pero es que ¿cómo no vas a ser hombre? Mira, yo veo que tienes todas las características de un hombre. Es más, genéticamente eres un hombre. Pero los que concuerdan con que todo es relativo y nada es verdad, dicen, no, tú no puedes decir eso. ¿Quién dijo que el X es, qué? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿XY o cómo es? ¿Quién dijo eso? No, esa es una verdad que alguien inventó, ¿no? Mi verdad no concuerda. ¿Me doy a entender, hermanos? Y se empieza a hacer una sopa y se empieza a hacer una ignorancia y al rato dice, pues yo me siento perro y pues tú tienes que decir, no, sí eres perro porque todo es relativo. ¿Se dan cuenta hasta dónde ha llevado la decadencia de decir que no hay verdad? Déjenme decirles que yo antes, cuando pues andaba todavía más en el mundo, ¿verdad? Cuando andaba todavía yo más en el mundo, yo platicaba de estas cosas con mis amigos, ¿verdad? O con los familiares. Pero yo creo que andando en el mundo, hermanos, yo traía estos principios. Entonces no nos poníamos de acuerdo y yo le decía, pero es que ¿cómo tú me vas a decir que que todo es relativo y que no hay verdad? Y siempre yo les ponía un ejemplo. Esta silla. A ver, esta silla, dime de qué es, les decía yo. No, pues de plástico. Le digo, no, es de madera. ¿Me dan a entender? Ya sabían que yo los tenía. Le digo, ¿es de madera? Le digo, ¿aceptas que es de madera? Me dice, no, pues le digo, es que es mi verdad. Tú tienes que respetar. No, pero es que ahí no aplica. Porque, ¿verdad? No aplica cuando no te conviene. Digo, pero todas las características de esta silla dicen que es de plástico. Obviamente yo lo sé, yo nomás estaba poniendo para poder encerrarlos, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy con todo esto, hermanos? Que lo que yo no había entendido hasta ahora es que yo les estaba hablando desde un punto de vista donde yo sabía que sí había una verdad absoluta y ellos me estaban hablando desde un punto de vista donde decían que nada era verdad y que todo es relativo. Por eso no podíamos ponernos de acuerdo. Eso es lo que dice la Biblia. Tiene que ver con lo que dice la Biblia, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿sí? Si tú hablas de esto que estamos hablando y de otras verdades bíblicas, ¿sabes que las personas por eso no las entienden? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero dice la palabra de Dios que como no se discierne espiritualmente, pues dice que tampoco pueden hacerlo, ¿sí?
Nuestra hermana. Y, llegando a esto de que la gente es muy contradictoria y cuando tú le dices, bueno, pero ¿cómo tú te vas a creer que no eres hombre? Si todas las características tienes de hombre, dice, pero es que yo tengo doble personalidad y por eso andan con mujeres y andan con hombres al mismo tiempo. Ahora esta es según su escudo que ellos usan, pero si nosotros nos damos cuenta, lo que están despreciando que al principio cuando Dios hizo al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios mismo. Entonces ahora están rechazando esa imagen de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que la gente no quiere leer y que no entiende, vamos a regresar tantito allá donde dijo Dios, vengámonos y pongámonos a cuentas. Dice Isaías, si tus pecados fueran rojos, yo los haré como blanca lana. Y la persona no quiere razonar. Y cuando la persona no quiere razonar con la palabra de Dios, está despreciando el llamado del Espíritu Santo. Y te pone un ejemplo. A ver, dime ahí en la Biblia dónde dice que se prohíbe fumar. Claro que no lo dice. Y él sabe por dónde va. Detrás de él está el enemigo. Y la persona que también está principiando en las cosas de Dios, realmente no dice. ¿Dónde dice que no debo emborracharme? A ver, ¿dónde dice? Muéstrame la Biblia. Y si me lo muestras en la Biblia, yo dejo el vicio, yo dejo esto, yo dejo aquello. Porque saben que no existe. Pero esto fue el razonamiento al que Dios los llama, para que puedan razonar y dirigidos por el Espíritu Santo, van a llegar a todas las verdades de la palabra de Dios. Pero si permiten que el Espíritu Santo les ayude, porque la gente parece ser que no les gusta que le ayude Dios. O dicen no creer, aunque se pongan a razonar con la gente va a estar igual. Si razonan con la palabra de Dios se van a dar cuenta, porque el Espíritu de Dios les va a enseñar todas las cosas que Dios quiere que aprendamos. No queremos aprender, dijimos, ahí hay orgullo. Si tú y yo vamos con una mente carnal a estudiar la Escritura, no la vamos a entender, no la podemos entender, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Así que ahí está la razón. Voy a pasar rapidito por aquí, hermanos. No es suficiente, escuchen bien, son pasos. No es suficiente con que tú tengas Biblia. Ya dijimos, si no la lees, el mismo Señor Jesucristo, ¿acaso vas a poner una luz debajo de la cama? Claro que no, se pone en lo alto para que alumbre, ¿verdad? Segundo paso, escúchame bien, no me vayas a malentender. No es suficiente con que tú leas la Biblia. ¿Sabían que hay personas que leemos o leen la Biblia? Pero con una actitud incorrecta. ¿Sabían que hay personas que leen la Biblia, ya dijimos, nomás para sacar sus beneficios? Hay personas que leen la Biblia nomás para acallar su conciencia. Ya leí hoy. Cuidado. No es suficiente. Ahora escuchen, tercer paso. No es suficientemente tampoco, no me malentiendan, leer la Biblia con los motivos correctos también. No es suficiente. Hay un paso más. Salmos capítulo 119, versículo 11. ¿Se lo saben? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En pocas palabras, no es suficiente que tú la Biblia la tengas aquí. Nada más abierta. Que la tengas aquí. Porque teniendo la Sagrada Escritura, esa palabra viva de Dios en el corazón, entonces vas a poder vivir la palabra. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso es a grandes rasgos lo que dice la parte del miércoles. Y la condición del corazón, porque ya vamos a ir terminando. ¿Cuál es la condición del corazón? Bueno, ahí ya tocamos un punto, ¿verdad? Ustedes saben, está hablando un poquito
de la actitud. ¿Sí? Dice alguien que piensa que la Biblia es una tontería, pues no va a ser capaz de percibir la verdad. ¿Sí? Si tú vas a leer la Biblia para demostrar, ya les dije que hubo un hombre que leyó la Biblia para demostrar que eran puras mentiras, Dios tuvo misericordia de él y salió convertido. Pero no esperes que va a suceder con todos. ¿Sí? Si tú vas a leer la Biblia con la intención de dejar en ridículo a los que la leen, de encontrar desacuerdos, si tú vas con la intención, con tu actitud a leer la Biblia con el afán de encontrar errores para negarla, déjame decirte que lo vas a encontrar. Vas a encontrar errores, vas a encontrar inconsistencias, porque el espíritu que te está dirigiendo es el espíritu de Satanás. Si tú vas a leer la Biblia con el afán de encontrar lo que te gusta, ¿sabías que hay y voy a poner este ejemplo, hermanos, porque es el más sencillo? ¿Sabías que hay borrachitos que les gusta la cerveza? Y dicen, yo voy a buscar en la Biblia que no es tan malo tomar. ¿Y sabes qué? Han encontrado versículos donde parece que dicen, no, mira, aquí me está diciendo que tome vino. Mira, Jesús hizo ahí en las bodas, porque Él quiso que tomáramos, que anduviéramos felices. Hermanos, si otro ejemplo, si tú vas y dices, ay no, a mí como me gustan las carnitas, me gusta mucho el buche y todas esas cosas, yo voy a buscar en la Biblia para que veas que no es tan malo. Déjame decirte que sí vas a encontrar. Y citan Hechos capítulo 10, mira, ya ves, ahí Pedro mata y come, no, yo hasta víbora como, porque ahí Pedro dijo, hermanos, si tú vas con esa mentalidad en la Biblia, ¿no? ¿Dónde dice no fumaréis? No, yo voy a seguir fumando porque la Biblia no lo prohíbe. Hermanos, si tú vas con una actitud equivocada a leer la palabra de Dios, Satanás en la Biblia te va a mostrar y te va a hacer ver lo que tú quieres ver. Una actitud equivocada. Pero alguien que va con una actitud correcta hacia la Biblia va a dejarse llevar no por lo que él quiere o no por lo que él piensa, sino porque lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Por eso es que Pablo felicita a estos hombres y le dice que está contento y que le da gusto que hayan aceptado la palabra de Dios como lo que es. La palabra de Dios, eso se encuentra ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios, hermanos, dice aquí, obra en nosotros cuando creemos, ¿verdad? Si tú vas con un corazón incrédulo, si tú vas ahí como que no, yo siento que esto es puro cuento, lo que ya estamos diciendo, hermanos, la palabra de Dios, bueno, pues no va a ser un efecto positivo en ti. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo, esas son las condiciones, hermano, y te acercas a la palabra con humildad, experimentarás una transformación. No vas a ir con un espíritu de orgullo, no vas a ir con un espíritu de que vas a encontrar mentira, no vas a ir con un espíritu de querer atacar, no, un espíritu humilde. Dice que entonces va a haber una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente, ¿verdad? Porque la transformación es ¿qué? Gradual, poco a poco. Y una pregunta, hermanos, para reflexionar. Tú que estás aquí, tú que me estás viendo, puedes dejar tus comentarios aquí abajo en la descripción del video. Sé sincero, no me respondas. Contéstate a ti mismo, acuérdate que hay alguien que discierne los pensamientos del corazón, que sabe. ¿Con qué actitud lees tu Biblia? Cuando el Espíritu Santo te recuerda, hoy no has leído la Biblia. Porque yo estoy seguro que te pasa. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te habla y te dice, oye, hoy no leíste la Biblia, hoy no la has leído. Y cuando vas a leerla, ¿con qué actitud vas? Vas con una actitud de, de mal humor, por obligación, porque no te quedó de otra, o vas con un corazón sincero
vas con un corazón humilde, con respeto, agarras la Biblia y dices, voy a leer porque esto es palabra viva. Haces una oración porque sabes que no es cualquier letra, no es cualquier libro. ¿Sabes qué es? Dice Pablo, ¿verdad? Como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Y solo de esta manera, hermanos, nuestro Dios, nuestro Padre, que sus misericordias se renuevan cada mañana, entonces va a poder comunicarte un mensaje. Entonces tú en tu mente y en tu corazón vas a poder estar convencido y vas a decir al terminar de leer la Biblia, verdaderamente Dios me ha hablado. Porque vas con una actitud correcta. ¿Hay algún comentario, hermanos? Vamos a terminar con este. ¿Sí? ¿Por allá? Lo voy a leer. Yo voy a leer al final el viernes, para terminar. Sí, dice, uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decirnos cómo fortalecerla. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la palabra con humildad, experimentarás una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente, pues ese cambio y ese crecimiento suelen ser graduales. Pero si nos aferramos a nuestra apatía y pecado, y no estamos dispuestos a cambiar, la lectura de la Biblia puede servirnos de poco. El Espíritu Santo nos impulsa a acercarnos más a Jesucristo. ¿Queremos acercarnos? Si es así, llegaremos a ser sabios para la salvación. Ok, gracias. Es la parte que habíamos leído, hay una parte, ¿verdad? Hermanos, dice el libro de la educación, página 259 y 260, una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral y buena y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestro lugar en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es: la palabra del Dios viviente. Hermanos, no sé por qué nuestra humanidad no lo pueda comprender. ¿Se dan cuenta el privilegio que debería ser para cada uno de nosotros poder escudriñar la palabra del Dios viviente? Pero Satanás, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de amoldar nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazarla, aunque tú la leas. Y aunque yo la lea, si yo no considero la palabra de Dios como lo que es, la estoy rechazando. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es? Y ahí va una causa. Y este rechazamiento de parte de los que profesan creer en ella es una de las causas principales del escepticismo y de la incredulidad de los jóvenes. ¿Sabes por qué tu hijo no quiere nada con las cosas de Dios? ¿Por qué tu hija nada quiere con las cosas de Dios? Porque ve tu actitud hacia la Biblia. Porque dice, no ha de ser tan importante. Mira a mi mamá, mira a mi papá, a veces no la leen. Mira, a veces la leen, pero la leen enojados. O la leen rápido. O la leen, pero una cosa es leerla y otra cosa es vivirla. Así que no ha de ser tan importante. Pues en los jóvenes. Esa es la causa por la que se rechaza, ¿sí?, la palabra de Dios por lo que ven, por lo que vemos. Hermanos, yo quisiera, y mi deseo es que a partir de esta escuela sabática, que creo yo que Dios nos la está mandando, no es casualidad, no es casualidad, sino que Él ha visto, y principalmente en mí, si ustedes quieren, que hemos descuidado la lectura de su santa y bendita palabra. Y miren, qué fácil y con justicia Dios pudiera haber llamado nuestra atención a esto, pero vean cómo lo está haciendo, con amor, con paciencia. Oye, estás descuidando. Y si tú y yo, hermanos, no tenemos un tiempo para la oración y para la lectura de su palabra,
no hay otra forma de que nuestra relación entre Dios y nosotros se mantenga o crezca. No hay otra forma. La única arma que podemos usar contra Satanás es la Sagrada Escritura. Y por eso Él ha tratado de un modo y de otro modo de quitarte el tiempo. Ya se dijo, a través de los negocios, a través de los quehaceres, a través de tantas cosas, de quitarnos el arma, como en el ejemplo malo que les puse, de quitarnos el arma, porque sabe Satanás bien, que si nosotros tomamos esa arma, sus trampas, sus tentaciones, sus dardos, no van a funcionar contra nosotros. Y no le vamos a escapar como presa, y eso Él no lo quiere. Así que yo quisiera, hermanos, que después de esta escuela sabática, quiero pedirle a Dios que te ayude y que me ayude para que cuando su Espíritu Santo nos redarguya y nos hable y nos diga, vea la palabra de Dios, le hagamos caso, hermanos, porque a veces como humanos no hacemos caso, ¿verdad? Le hagamos caso y con un espíritu humilde, con una actitud correcta, vayamos, nos humillemos delante de Dios, tomemos su palabra como lo que es, palabra viva, palabra de Dios, y le digamos a nuestro Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, háblame a través de tu palabra, porque yo sé que no hay otro modo de que mi relación contigo crezca, más que a través de la oración, más que a través de tu santa palabra. ¿A quién le gustaría, hermano? A mí primeramente, ¿verdad? Y yo sé que a ustedes, y si tú que me estás viendo también, pídele esto a Dios. Y nuestro Dios, hermanos, que es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, seguramente nos ayudará. Solamente tenemos que poner de nuestra voluntad y tener una actitud correcta para poder relacionarnos con la palabra de Dios, que es una palabra de Dios viva. El Señor Jesús, recordemos, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el único libro que habla de Dios, el único libro que habla de Jesús, es la Escritura. San Juan 5:39, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios nos bendiga.